platillos voladores existieran, o si Hitler tuviera un platillo con el que planeara atacar Nueva York. Puede que los Estados Unidos desarrollara un platillo volador invisible al radar y que la CIA usara el cuento de los invasores extraterrestres para tapar experimentos militares secretos. Hoy vamos a revelar que todo eso es verdad. Los verdaderos platillos voladores. El mundo lleva 50 años con la locura de los platillos voladores. Se han visto tantos que los ingleses creen más en los extraterrestres que en Dios. Pero la verdad es un poco más complicada. Los platillos voladores existen, pero no vienen del espacio, sino de la Tierra y de las etapas más oscuras de la investigación militar. Todo empezó en 1932 y en Bucarest, cuando este hombre, un ingeniero de vuelo llamado Henry Coanda, hizo un descubrimiento extraordinario, usando un objeto volador en forma de disco. Una de las primeras personas que vio el experimento de Coanda fue Radu Manikatide, que en la época era un estudiante de aeronáutica de 20 años. El platillo se elevó hasta el techo y se quedó ahí, y me pareció algo extraordinario que nunca me había pasado por la mente, pues yo estaba acostumbrado a la idea de la forma normal de volar. El joven Radu acababa de presenciar el primer platillo volador del mundo, que funcionaba de la siguiente forma. Si se sopla el aire sobre una forma curva como la de un platillo, se amolda a la superficie de esa forma. Coanda se dio cuenta de que el platillo literalmente chupaba el aire de encima, el cual fluía en torno a él y debajo, y que si se disminuía la presión del aire de encima y se aumentaba debajo, se podía lograr que el platillo levitara. A eso se le llamó el efecto Coanda, y es el principio que rige el vuelo de los platillos. Era una idea muy sencilla, pero por supuesto se le tenía que ocurrir a alguien. Más tarde, ocurrió algo que cambiaría el curso del desarrollo de los platillos voladores. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y el mundo se embarcó en la búsqueda de nuevas armas y nuevas formas de desplegarlas. La sencilla idea de Coanda estaba a punto de utilizarse. Werner von Braun, el director de tecnología de los nazis, se puso al mando del desarrollo de las armas nuevas en su cuartel general secreto de Peenemünde, en Alemania. Allí desarrolló las armas avanzadas que sembrarían el terror, como el cohete V2. Esa era la instalación central en la que se dirigieron todos los proyectos durante mucho tiempo. Lo que muy pocos sabían era que a poco más de 400 kilómetros en Praga, los nazis tenían una instalación de investigación mucho más secreta en la que trabajaban en un increíble aparato volador. Llegaron a hacer nada menos que 15 prototipos que construían, probaban y descartaban para pasar al siguiente. ¿Cuál era la empresa donde se hacían esos nuevos inventos terroríficos? Skoda. Las SS y la aviación usaban la fábrica Skoda para hacer toda clase de aparatos voladores. Sí, yo lo vi. Y me pareció algo como un monstruo marino. Era circular con un panel hecho de plexiglas y con turbinas de propulsión a chorro alrededor. Luigi Romersa había visto el primer platillo volador hecho en una fábrica y era un Skoda. Aquí en la parte central de la cúpula central estaba el piloto que conducía el disco de pie. Según Romersa, un Hitler cada vez más desesperado y alucinado planeaba usar sus nuevas armas secretas para un ataque devastador sobre Nueva York. Durante un discurso Hitler dijo: Dios me perdone por los últimos 5 minutos de la guerra, pues quería usar las armas secretas por él desarrolladas. Por supuesto, eso no llegó a ocurrir. Los rusos ya avanzaban sobre Praga, y mientras que la retaguardia alemana luchaba desesperada en las calles, los científicos de la fábrica Skoda trataban de destruir las pruebas de lo que investigaban.
Cuando la presión del enemigo ya era insoportable, volaron el aeropuerto con dinamita y los platillos quedaron destruidos junto a todo lo demás. Sacaron los platillos de los hangares y los llevaron a la pista. Les pusieron cargas explosivas, los volaron y los incendiaron ahí mismo en la pista ante todo el mundo. Pudieron destruir los platillos, pero los científicos nazis que los construyeron estaban vivos, y los aliados victoriosos se pusieron a pelear entre sí para tenerlos en su bando. ¿Cuál de ellos ganaría la carrera para tener los secretos de los platillos? En 1947, el piloto Kenneth Arnold volaba sobre las montañas del estado de Washington, cuando vio que 9 objetos volaban en el cielo a una velocidad increíble. Le pareció que avanzaban en un movimiento que comparó con el de platillos lanzados sobre el agua, lo cual es una comparación un poco extraña, pero la palabra pegó y se convirtieron en platillos voladores. Se considera que a partir de ese momento nació la época de los platillos voladores y la emoción suscitada llegó al frenesí que también estaba salpicado de paranoia. La inteligencia de la Fuerza Aérea empezó a sospechar que los platillos eran vehículos de reconocimiento soviéticos. Porque se estaba iniciando la Guerra Fría. Fue una coalición que se hizo pedazos. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial se habían vuelto enemigos. Se ha formado una cortina de hierro que cayó en torno a Polonia, Hungría, Yugoslavia y Bulgaria. Los países del este y del oeste enseñaban en público los grandes desfiles de su mejor maquinaria militar. Pero también existía una guerra secreta, una competencia sin tregua por adquirir la ciencia nazi a tener a los científicos nazis. El que controlara esa tecnología después de la Segunda Guerra Mundial tendría una gran ventaja militar, así que empezó a surgir una lucha entre los aliados, los rusos, los franceses y los ingleses, a pesar de haber sido aliados con el fin de conseguir la tecnología posible para su bando. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos de América se alarmó tanto cuando el piloto Kenneth Arnold vio los platillos. En este documento secreto se ve que creían que Rusia tenía la tecnología alemana de los platillos voladores y que los estaba construyendo. Alemania tenía una industria bélica más avanzada que Estados Unidos, que creyó que si Rusia había capturado a los científicos e instalaciones donde se armaban esas armas secretas, los soviéticos estarían más avanzados. Estados Unidos tenía razón, pues los rusos estaban construyendo platillos, para lo cual habían reclutado a un alemán muy útil, a Andreas Epp, un ingeniero especialista en platillos. Justo después de la guerra, Andreas Epp decidió que prefería trabajar en la Unión Soviética. Así que se fue a Rostock, donde lo visitaron unos agentes soviéticos que sabían quién era. Le agradó mucho que alguien lo valorara, pues ya lo habían despreciado anteriormente. Entonces pensé que tenía que seguir adelante, que se lo debía a la gente que había trabajado en el proyecto, y empecé a construir un disco volador. Epp trabajó sobre todo en el mecanismo para dirigir el platillo soviético. Su especialidad era el modo de guiar esa clase de platillo, es decir, lograr que respondiera a los controles o conectar los controles a los movimientos del platillo. Según decía Epp, el platillo soviético era sumamente maniobrable y también era versátil, cosa muy importante. Era propulsión a chorro, pues querían algo que se pudiera usar en las regiones polares, cosa muy interesante. El motivo era evidente. El modo más rápido de llegar a Estados Unidos era sobrevolando el Polo Norte. Un hecho que no pasó por alto ese país cada vez más paranoico, y hasta Hollywood sospechaba que los rusos estaban planeando algo turbio. El primer país que sepa el secreto del platillo volador controlará los cielos del mundo, y no quiero que ese país sea Rusia.